En la hoja Col RIG SEC y Col RIG se hace la revisión a flexocompresión, fuerza cortada y torsión de columnas rectangulares, columnas de secciones L, T o secciones I. Aquí se definen los datos generales y aquí se muestra la forma en que se tiene que definir la geometría de la sección. Noten que para este caso, si ustedes quieren considerar una sección T donde el patín está arriba, entonces tienen que definir o declarar el valor de BFI y TFI igual a cero para que solamente les quede una sección T con el patín, considerando que el patín está arriba. Si el patín está abajo, entonces tienen que declarar que BFS y TFS valen cero para que les quede una sección T con el patín, con el patín en la zona inferior. Si ustedes tienen una sección, sección L, como este que estoy dibujando aquí, entonces BFI y TFI tienen que valer cero y XW tiene que valer cero para que el alma se mueva hacia la derecha. De esa manera ya les queda una sección de este tipo. Aquí se define pues los datos para diferentes tipos de secciones. Para la primera sección vamos a considerar que es una sección tipo rectangular y vamos a utilizar el ejemplo que hicimos en videos anteriores. Vamos a utilizar esta sección. La voy a copiar para acá. Esta sección tiene un ancho de B, perdón, tiene un ancho B de 30 y tiene una altura de 40. Ahí está. Por el momento voy a decirle que la torsión no aplica o que no la revise. Aquí se hace la revisión de algunos requisitos geométricos y aquí se define el tipo de revisión que voy a hacer para la flexocompresión. Es claro que para una sección rectangular pues tiene que aplicar los requisitos de la NTC, tal como lo vimos en este video, ¿no? Estos son los criterios de la NTC, en general este de aquí, por lo que aquí no tengo que hacerles ningún cambio. Aquí voy a definir la información del refuerzo transversal. Vamos a usar estribos del número 3 y además vamos a considerar un recubrimiento libre, este de aquí, también de 3 centímetros. Es este dato de acá. Me pide el número bueno, el área de todas las ramas del refuerzo transversal que se van a utilizar para la fuerza cortante en X. Estos son mis ejes locales, por lo tanto, esta es la fuerza que viene en dirección, el cortante en X, y tengo una, dos, tres, cuatro ramas. Entonces aquí le coloco cuatro ramas del número 3 pues daría un área de acero de 2,84. Mientras que para fuerzas cortantes en dirección Y, pues esta es la fuerza cortante en Y, y tengo una, dos, tres ramas. Aquí le defino tres ramas. Aquí la separación que vamos a proponer nosotros en la sección central y en la sección extrema de la columna. Aquí tengo un croquis. Esta es la zona central y esta es la zona extrema. Entonces aquí vamos a considerar una separación de, suponerle 20 y 7 centímetros. De antemano, aquí ya me está diciendo la misma hoja que no debería exceder estos límites. Estos límites que están aquí son los límites necesarios para restringir el pandeo. Noten que en la zona central me pide 25,4 centímetros, 25,4 y en la zona extrema 7,5. Entonces desde aquí yo ya debo procurar no exceder estos límites. Aquí le puedo poner hasta 24. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí se define la distribución del acero de refuerzo. Vamos a copiarnos esta imagen, esta figura, perdón. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Noten que para los momentos en dirección X,
Aquí tengo un lecho a 5 centímetros, a 15, a 25 y a 35 centímetros. Aquí tengo en el primer lecho 2 del 6 y aquí tengo dos, perdón, una del número 5. Y en el siguiente lecho tengo, hago referencia a este de aquí y tengo 2 del 5. Para el siguiente tengo 2 del 5 y para el último tengo 2 del 6 y tengo una del número 5. Bien, vamos a borrar esta imagen y me voy a traer la otra. Para la dirección Y, con momentos alrededor del eje local Y, también vamos a definir la distribución del acero de refuerzo. Tengo tres lechos a 5, a 15 y a 25. Noten que aquí estos lechos se definen siempre del extremo derecho hacia la izquierda y los lechos son estos, uno, 2, 3. Es como si le diéramos vuelta a la sección, ¿no? Entonces dijimos que tenemos 5, 15 y 25, entonces esto no aplica. Y aquí tenemos, en este primer lecho, tenemos 2 del 6, 2 del 5. En el siguiente lecho tenemos aquí 2 del 5 y en el último tenemos igual 2 del 6 y dos varillas del número 5. Listo. Noten que con eso ya se actualiza esta información, ya me dice que tenemos una cuantía del 1,9%, cumplimos con los límites de la distribución o de esta información, la hoja obtiene cuál es el diámetro de barra longitudinal mínimo y máximo. Adicionalmente, aquí la hoja trae esta excentricidad por si tú quisieras aumentar el momento que obtuviste del análisis. Vamos a suponer un caso donde tú tengas, voy a dibujar en planta una columna de este estilo y de repente la viga, una viga que está apañada al extremo izquierdo, ¿no? Es claro que la viga descarga aquí y el centro geométrico de esta viga, de esta columna está acá, por lo tanto tú ya tienes una excentricidad por el proceso constructivo. Entonces, al momento de análisis que tú obtuviste, que es, vamos a llamarle momento U de análisis, tendrás que sumarle pues el momento que genera esa excentricidad. Si tú quieres considerar este caso, pues aquí lo puedes definir. O si modelaste desde el software esa excentricidad, pues aquí tendría que ser cero. Bien, ahora vamos a definir una sección 2. Vamos a considerar que esa sección 2 es una sección tipo I. Noten que aquí la diferencia es R y aquí es tipo I. Vamos a utilizar también esta sección que vimos en los videos anteriores. Vamos a copiarla, así para acá. Y vamos a definir estos datos. También me voy a apoyar de esta figura para que quede claro cómo se definen la geometría. A ver, me pregunta cuánto vale la dimensión B. Acuérdense que B es el ancho del alma. En este caso sería 30 centímetros. Me pregunta por la altura total de la sección. En este caso van a ser 50 centímetros. Me pregunta la ubicación del alma respecto al paño extremo derecho. Es este XW, se refiere a esta dimensión y en este caso son 10 centímetros. Me pregunta por el ancho del patín superior. En este caso van a ser 50. Y el espesor del patín. En este caso van a ser 30 también. Y me pregunta la información del patín inferior. En este caso, esta sección no tiene patín inferior, por lo que vale 0 y 0. Bien. Luego aquí, por el momento no vamos a revisar torsión. Aquí se revisan los requisitos geométricos. Y aquí
es donde vale la pena mencionar que para una sección LT o I, estrictamente la norma no me, pues me pide o no aplica pues las ecuaciones que trae la norma. Vamos a tratar de ubicar esa parte. Si yo reviso la sección de resistencia, la sección 5.3, me dice que las expresiones que aquí trae solamente aplica para secciones cuadradas o rectangulares, que es lo de Bresler. En este caso tengo una sección T, por lo que ustedes pueden optar, así como vimos en este ejemplo de secciones T, ustedes pueden optar también por usar un método de contorno de cargas. Si ustedes eligen este método, aquí tienen que declarar que van a usar contorno. Si ustedes revisan contorno, entonces la hoja va a revisar de acuerdo con de estas ecuaciones y estos criterios. Y les pide que definan este valor de alfa. Si quieren ser conservadores, pues aquí definan un alfa de 1. O si no, ustedes como usuarios pueden definir un valor diferente. Pero si quieren usar tal cual los criterios de la NTC, a pesar de que la norma me dice que no aplica para secciones L, pues igual lo pueden hacer. Aquí le pueden definir que lo quieren hacer de acuerdo con la NTC y entonces la hoja va a considerar que es estas ecuaciones de aquí. Mientras la voy a dejar con NTC. Ahora me pide la información del refuerzo transversal. Voy a considerar un recubrimiento libre del refuerzo de 3 centímetros o de los estribos de 3 centímetros. Voy a utilizar estribos del número 3. Me pide el área del refuerzo transversal para la fuerza cortante en X. Esta es la dirección de la fuerza cortante X. Entonces tengo una rama y tengo dos ramas. Suponiendo que este es el alma cuando la fuerza cortante viene en esta dirección. Entonces aquí voy a colocar que son dos ramas del número 3. Mientras que para la dirección Y, esta es la fuerza cortante en dirección Y, y entonces esta zona sería el alma de la columna. Y tengo una, dos, tres ramas. Entonces aquí le coloco que son tres ramas. A ver, esta es la separación que vamos a colocar en la columna. Esto se refiere a la separación que vamos a colocar en la zona central. Vamos a colocar de igual de 25, 20, perdón, 24 y 7 centímetros. Esto que está aquí, pues, es las separaciones que no debería exceder para restringir el pandeo, tal como lo vimos aquí. En la zona central me pide que no exceda esta separación y en la zona extrema también que no exceda esta separación. Por lo que, por supuesto que desde aquí ustedes ya deben definir unos valores, pues que cumplan con esto. Después vemos esta parte de diseño por capacidad. Ahora voy a definir los datos del reflejo transversal. Me voy a ir para acá a la imagen, perdón, a las diapositivas y vamos a copiarnos esta figura. Vamos a pegarla aquí y vamos a definir los lechos. A ver, acuérdense que los lechos se definen de esta manera. Tengo un primer lecho a los 5 centímetros, de ahí a los 15, a los 25, a los 35 y a los 45 centímetros. En el primer lecho tengo, bueno, no lo mencioné, pero las que están sombreadas son varillas del número 6 y las que no están sombreadas son varillas del número 5. Entonces aquí tengo una, dos, tres, cuatro varillas del número 6 y aquí tengo una del número 5. Para el siguiente lecho son dos del 5. Hago referencia a este de aquí. Para el tercer lecho tengo dos del 6 y dos del 5. Para este lecho tengo dos del 5 y para el último tengo dos del 6 y una del 5. Listo. Ahora vamos a definir.
el refuerzo para los momentos alrededor de Y. Vamos a copiarnos esta imagen de aquí. Los lechos se van a medir aquí. Aquí tengo un lecho, aquí tengo otro y otro. A ver, el primero está a 5 centímetros, el segundo está a 15, a 25, a 35 y a 45. Esto no va. 5, 15, 25, 35, 45. En el primer lecho aquí tengo dos del 6 y una del 5. Dos del 6, una del número 5. En el siguiente tengo dos del 6 y dos del 5. Para el tercer lecho tengo dos del 5. Y luego tengo aquí dos del 6, dos del 5. Y por último tengo dos del 6 y uno del 5. Listo. Bien. Aquí también se reviso que las cuantías cumplan. Y con eso se termina aquí la parte de la declaración de secciones. Si ustedes tienen más secciones, pues tendrían que declarar todas las secciones que tengan en su proyecto, de acuerdo con esto de aquí. Pero en este ejemplo vamos a considerar el uso nada más de dos secciones. Ahora me voy a ir a la siguiente hoja, donde es aquí donde se revisan las diferentes secciones ante diferentes combinaciones. Bien, pues estos datos simplemente se toman de aquí y vamos a empezar a ver estos diferentes datos que tienen ustedes que declarar. Por ejemplo, el primero dice, ¿quieres cambiar el signo de la fuerza axial? A ver, bueno, no por lo regular. La hoja considera que las fuerzas de compresión son positivas, así como lo declaramos aquí, ¿no? Esta PU100 es positiva y es compresión. Igual el ejemplo que hicimos de sección T, una fuerza de compresión es positiva. Pero por lo regular para los software, una P positiva es tensión y una P negativa es compresión. Al menos los softwares que yo he usado, esa es como su nomenclatura que manejan. Positivo tensión y negativo compresión. Si ese es el caso del software que estás utilizando, aquí tienes que declarar que sí vas a cambiarle el signo a las fuerzas axiales para que la hoja tome correctamente si la fuerza de compresión o de tensión. Si el software que estás usando considera que las fuerzas axiales de compresión son positivas, entonces aquí tienes que ponerle que no para que no hagan ningún cambio. Luego aquí dice, a ver, ¿quieres considerar el límite de AGFC? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. A ver, si nos vamos a la norma, vamos a irnos a ver, página 88. No, página 116. Aquí está. Vean que si ustedes se van a la sección 6, estructuras de ductilidad baja, cuando empieza a hablar de los requisitos y de las resistencias que hay que verificar, me dice algo bastante interesante. Si la carga axial es menor que el 10% de FC entre AG, los momentos resistentes se van a calcular de acuerdo con 2.2, con 5.2, y esto es flexión pura. Si tengo flexión pura es porque P vale cero. Y si este límite excede perdón, si la fuerza axial excede este límite, entonces MR se calculará con los requisitos de flexocompresión. Si ustedes quieren tomar en cuenta esto que dice la norma, entonces aquí tienen que darle que sí. Si ustedes no lo quieren hacer, entonces por favor declaren que no. Aquí voy a tratar de dibujar un diagrama de interacción.
Si yo pusiera el límite de punto uno AGFC, puede estar por acá. Eso quiere decir que cualquier fuerza axial, perdón, cualquier combinación de cargas que estén por debajo de este límite, y si yo le digo que sí, simplemente la hoja va a considerar o a cambiar la carga axial. En vez de tomar la carga axial del análisis, va a considerar que PU vale cero. Entonces el punto, en vez de estar aquí, va a estar acá. Pero bien, entonces con eso es lo que implica ponerle aquí sí. Si ustedes no quieren hacerle ningún cambio a sus datos de análisis, pues aquí le ponen que no. A ver, aquí quieren limitar o no el valor de PNmax estrictamente de acuerdo con los criterios de la NTC. Aquí tiene que valer uno. Vamos a repetir ese comentario que hicimos en videos anteriores. Acuérdense que si ustedes le dan aquí el valor de uno, no se limita para nada el valor de PNmax. Pero si ustedes se le ponen aquí, de acuerdo con los criterios de ASI, una limitación de 0.8 de PO, noten cómo el diagrama se limita aquí en esta zona. Si quieren tomarlo en cuenta, pueden declararlo, y si no, no es obligatorio. Por lo que aquí le voy a poner un valor de uno. El cortante, pues la fuerza cortante la va a obtener del análisis. Ahorita vamos a ver la otra opción que es del que dice capacidad. Luego me pregunta qué criterio quieres usar para calcular la fuerza cortante que aporta el concreto. Noten que en el comentario es muy claro que si utilizamos la opción A, pues va a utilizar esta expresión de aquí. Si usamos la expresión B, va a utilizar esta expresión de acá. Si elegimos max de AB, pues va a tomar el mayor de estas dos opciones. Y si tomamos o declaramos mínimo de AB, va a tomar el menor de estas dos expresiones. Criterio para torsión, ahorita vemos este dato. Y luego me dice el número de datos por columna. Me voy a apoyar de esta imagen. Por lo regular, cuando ustedes exportan los resultados de su análisis estructural para las columnas, para una misma combinación de carga, vamos a llamarle para un combo, por lo regular, los resultados que les da el software es para tres diferentes stations o tres diferentes ubicaciones en la columna. Por lo regular les da aquí un dato en la zona inferior, un resultado para la zona central y un resultado para la zona superior. Les da tres datos por combinación. Si ese es el caso, entonces aquí le declaran que son tres datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso me está dando tres datos por combinación. Ahorita no nos fijemos en el tipo de combinación que tengo aquí, pero me está dando tres datos por combinación. Si el software que están usando solamente les da información del extremo inferior y del extremo superior, pues aquí le colocan que le está dando dos datos por combinación para una columna. Aquí estoy considerando que son tres y listo. ¿Por qué es importante eso? Porque con eso la hoja va a interpretar que el primer dato es para una zona extrema y el segundo dato es para la zona central y el tercer dato es para la zona superior. En caso de que sean dos datos por columna, perdón, dos datos por combinación para X columna, entonces el primer dato va a ser para la zona extrema inferior y el último dato va a ser para la zona extrema superior. Con eso el software va a ser capaz de asignar una zona. EI significa que es el extremo inferior, zona central y extremo superior. Para la siguiente, co- para la siguiente columna es extremo inferior, zona central y extremo superior. Entonces es muy, muy importante que se fijen o declaren adecuadamente este dato de aquí. ¿Qué nos falta por mencionar? Creo que con eso es suficiente. Pues una vez que ustedes ya declararon esta información, así ya me acordé. De manera obligatoria, ustedes tienen que declarar las demandas o los elementos mecánicos que es PU, cortante en la dirección Y, cortante en la dirección X, torsión, momento en X, en Y y momento en X.
Y la sección, el tipo de sección. Lo del nivel, elemento, unique name y combinación y station no es obligatorio que ustedes lo declaren. Y si en dado caso no quieren, bueno, aquí dijimos de que la torsión no se va a revisar, por lo que no importa si definen o no datos aquí. De todas maneras, la hoja no va a considerar estos datos. Solamente esto va a ser obligatorio cuando aquí ustedes les digan que sí quieren revisar la torsión. Ahí sí ya cobra sentido de que estos datos sean obligatorios declararlos. Le vamos a dar revisar y vean que la hoja empieza a revisar las diferentes columnas ante las diferentes combinaciones, que pues ya es un caso real, ¿no? Cuando revisamos o diseñamos columnas, pues son diferentes frames ante diferentes combinaciones. Aquí ya lo calculo. Noten que aquí se hace la revisión en flexocompresión. Aquí me da una demanda capacidad de 0,83%, que es este, ¿no? Un valor de PR de 120 y pues aquí está. Luego me da información para la revisión del requisito columna fuerte viga débil. Y solamente le voy a platicar el criterio que toma en cuenta la hoja para calcular esos momentos nominales en las columnas. Para empezar, esta información solamente la va a calcular para las zonas extremas de la columna, el extremo inferior y el extremo superior. No tiene caso calcularlo para la zona central. Es decir, solamente lo va a calcular para esta zona y esta zona porque es ahí donde llegan las vigas. Entonces aquí lo que hace la hoja es que elabora un diagrama de interacción considerando un factor de reducción igual a 1 con la carga axial que sale de la combinación, lanza una línea horizontal y obtiene este valor nominal. Ese valor nominal lo coloca aquí para ambas direcciones, tanto para X, tanto para Y. Y tanto los momentos negativos como los momentos, perdón, tanto para los momentos en dirección positivas como dirección negativa. En este caso, como es una sección rectangular con refuerzo simétrico, pues el momento es el mismo. No tiene por qué haber diferencias. Esto después lo vamos a ver. Y aquí hace la revisión a fuerza cortante, en dirección X y en dirección Y. Todo lo que se marca aquí en rojo es porque no cumple la relación demanda-capacidad. Eso quiere decir que hay que hacer un cambio en nuestro diseño, tanto en la separación de estribos o en la geometría de la sección. Aquí también se revisa el cortante biaxial. Noten que el cortante biaxial solamente va a aplicar cuando la demanda capacidad en ambas direcciones es mayor que 0,5. Si alguna de ellas es menor que 0,5, esta revisión no aplica. O se puede despreciar esta revisión. Y aquí me da un resumen de lo que nosotros propusimos y de lo que se requiere. Noten que para la sección 1 nosotros definimos que en la zona central va a ser de 24 la separación de estribos y en la zona extrema va a ser de 7. Esos datos aquí los repite. Pero, de acuerdo con el cálculo, no se puede exceder esta separación. Por eso que aquí me está marcando con una X que no se cumple. Aquí se puede ver rápido qué cosas no estoy cumpliendo, pero cuando tengo muchos datos, pues ya no es tan fácil ver en qué punto no estoy cumpliendo, por lo que aquí se hace el resumen por sección. Por ejemplo, para la sección 1, aquí me está diciendo de que hay una combinación y una columna donde se excede la resistencia a flexocompresión. En este caso da de 2,66, que sería esta de aquí.
Eso quiere decir que pues tenemos que cambiar nuestro diseño. También aquí me reporta, vamos a ver qué dice aquí. Ah, los momentos mínimos resistentes en la dirección X y también en la dirección Y. También me da los valores máximos y mínimos que se encontró de las fuerzas axiales. Aquí revisa si PU excede este límite. Recuerden que si excede este límite es porque el comportamiento es más de columna y si no lo excede es porque el comportamiento es más de una viga. Esto solamente se revisa cuando hago diseños con Q de 3 o 4. No, con Q de 4, perdón. Y aquí se revisa la parte de fuerza cortante y torsión. Aquí me revisa si la fuerza cortante no excede la fuerza cortante máxima permitida, las relaciones demanda-capacidad que se obtienen, la revisión de la fuerza cortante biaxial, y aquí me da un resumen para la zona central y para la zona extrema. Me dice, a ver, en la zona central tú propusiste una separación de estribos de 24, pero tú requieres una separación máxima de 12, por lo tanto no cumple. Para la sección extrema, tú propusiste una separación de 7, pero requieres de 7,50, por lo tanto cumples. Estrictamente, ¿qué debería hacer acá? Pues cambiar mi diseño. Si aquí me dice que requiero en la zona central 12 centímetros, pues aquí le voy a colocar 12 centímetros. También aplica, a ver, para la sección también que es sección T, me dice que requiero 16 centímetros. Y aquí le voy a colocar 16 centímetros. Con esto vuelvo a revisar mi diseño. Me voy para acá. Y aquí ya cumple, porque este valor que propuse ya cumple con esta requerida. Aquí también la zona central ya cumple con lo que pide el cálculo. Y de forma extra también trae aquí otra tablita para dar un resumen y demandas máximas por nivel. A veces es bueno ver en qué nivel, por nivel, qué columnas son las que están más esforzadas. Bien. Ahora, esta hoja trae un plus que es que te permite diseñar ante un QD3 o un QD4. Vamos a hacer un diseño ante QD4. Noten que aquí cambian algunos requisitos geométricos. También aparecen algunos datos adicionales que hay que declarar. Y aquí sí es importante definir esto, del diseño por capacidad. Vamos a irnos a la norma. Vamos a buscar la parte donde viene el diseño de columnas ante Q4. Vamos a buscar estructuras de ductilidad alta, columnas. Bueno, en columnas, vamos a ver. Para empezar, la cuantía me dice que estos son los límites. Es por eso que ahora en la hoja ya aparecen estos límites del 1 al 4%. Vamos a ver qué más viene por aquí. Ajá, sí. Me dice que además debo cumplir con estas condiciones de acá o con estos requisitos de aquí. Pero por ejemplo, aquí en este requisito interviene un factor Kn y ese factor Kn depende de NL y dice que NL es el número de barras o paquetes de refuerzo longitudinal alrededor del perímetro del núcleo de una columna con estribos rectangulares que son soportados lateralmente por esquinas de estribos o por ganchos. Entonces aquí me pide este factor NL para el cálculo de Kn, que viene aquí en esta parte, ¿no? Si yo veo el ejemplo, por ejemplo, yo veo el ejemplo de la columna rectangular, esta de aquí, vamos a ver cuántas varillas están soportadas lateralmente. Y tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
10 varillas. Entonces aquí le tengo que declarar que son 10 varillas. Bien, ¿qué más? Y solo. La hoja ya en la revisión va a revisar todo esto, ¿eh? Todo lo que les reporte en la tabla general de resultados ya va a considerar estas revisiones. Ah, ya sé que iba a buscar. Vamos a ver si aquí aparece el diseño por capacidad. Aquí está. Resistencia, fuerza cortante, criterio y fuerza de diseño. Vamos a leer y me dice que las columnas de estructuras de ductilidad alta se dimensionarán de manera que no fallen por fuerza cortante antes de que se formen articulaciones plásticas por flexión en sus extremos. Para esto, la fuerza cortante de diseño se calculará del equilibrio del elemento en su altura libre, suponiendo que en sus extremos y en las caras del nudo actúan momentos flexionantes del mismo sentido, numéricamente iguales a las resistencias a flexión máximas probables MPR obtenidas con la carga axial de diseño que conduzcan al mayor momento flexionante resistente. Las fuerzas cortantes de diseño no necesitan exceder a aquellas calculadas de la resistencia de la conexión viga-columna basadas en el MPR de las vigas que lleguen al nudo. En ningún caso BE será menor que la fuerza cortante factorizada obtenida del análisis de la estructura. Y dice que esta disposición es equivalente a la del inciso 835 para vigas. Pero como las columnas no tienen normalmente cargas transversales a su eje longitudinal, la fuerza cortante es únicamente la suma de los momentos en los extremos dividida entre el claro. Aquí me da el texto que tengo que hacer. Que para este caso es la altura de la columna. Desde luego que si una columna tuviese cargas transversales, se tomarán en cuenta como en el caso de las vigas. Aquí tengo una lámina para explicar mejor ese texto y es esta de acá. En la columna, primero yo tengo que declarar la distancia que hay entre las articulaciones plásticas. Aquí le llama LU, yo aquí en la hoja le llamo HAP, que aquí el texto dice que es la longitud entre articulaciones plásticas de la columna. Vamos a considerar que igual es de 400 centímetros, pero que quede claro que me refiero a esta distancia. Ustedes como usuarios la definen. Bueno, luego, ¿qué va a hacer la hoja Excel? Pues simplemente para la combinación que se está analizando, va a tomar en cuenta el valor de P de la combinación. Por ejemplo, si es esta combinación que estamos analizando y tiene una carga axial de 100, pues va a entrar al diagrama de interacción, va a buscar esa carga axial de 100, va a lanzar una línea horizontal y va a obtener el momento MPR que viene aquí, tanto para la zona superior como para la zona inferior. Después va a sumar ambos momentos y lo va a dividir entre esta altura. De esa manera va a calcular el BPR. A eso yo le llamo aquí, yo le llamo fuerzas cortantes esperadas. Es importante mencionar que aquí este diagrama de interacción corresponde a considerar un factor de reducción igual a 1 y, esfuerzo de fluencia esperado en el acero de un valor que yo le llamo RY por el valor FY nominal. Este RY vale 1,25. Entonces, a eso me refiero con este dato de aquí. RY 1,25. Y como bien dice el texto, es la sobreresistencia del acero que sirve para obtener los momentos probables que se usan para calcular las fuerzas cortantes por capacidad. Entonces ahí queda claro en dónde interviene este dato de RY. Bueno, además aquí vienen dos datos que tenemos que declarar. Acuérdense que la norma me decía de que las fuerzas cortantes de diseño no necesitan exceder a aquellas calculadas de la resistencia de la conexión viga-columna basadas en el MPR de las vigas. Si ustedes quieren considerar esta limitación, entonces hay que declarar estos datos. ¿De dónde de dónde van a obtener estos datos? Pues pueden utilizar este criterio de acá.
Para la columna que estén analizando, acuérdense que ustedes traen vigas que llegan al nodo. De esas vigas, ustedes ya calcularon los momentos probables y van a calcular esta fuerza cortante en la columna. Van a utilizar esta expresión. Van a sumar el momento esperado en la viga del lado extremo izquierdo más la del extremo derecho. Y luego van a sumar las fuerzas cortantes esperadas de la viga en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Y lo van a multiplicar por esta dimensión entre dos para que les dé el momento. Ese momento que se genera en la columna lo van a dividir entre esta altura para que les dé ya la fuerza cortante. Y ese dato que obtuvieron aquí, aquí lo pueden declarar. Noten que si ustedes no declaran nada y si dejan vacías estas celdas, simplemente la hoja va a considerar que ustedes como usuarios no quieren tomar en cuenta esta limitación y van a ser conservadores porque van a tomar tal cual el momento, las fuerzas cortantes de la columna sin limitarlo por ningún valor. Ese es el caso que vamos a hacer ahorita. No voy a limitar nada. Aquí el texto dice que si este valor, al último párrafo dice que si este valor no se declara o es igual a cero, entonces este criterio no se toma en cuenta cuando se hace el diseño a fuerza cortante por capacidad. Creo que es bastante claro, ¿no? Si ustedes aquí definen un valor numérico, entonces ustedes están diciendo que sí quieren tomar en cuenta esa limitación y la hoja va a tomar ese dato en el proceso de diseño. Bien, nos vamos para acá. Aquí sí tengo que decirle a la hoja de que sí necesito que haga un análisis, un diseño a fuerza cortante por capacidad. Es decir, que va a ser este proceso, va a estar entrando el diagrama con un FY, un FY de RY por FY. Un FY esperado de RY por FY. Ok, le damos revisar. Y noten que ahora ya se activó o ya da resultados en esta parte. Obtiene las fuerzas cortantes esperadas. Es claro que para diseño, la hoja va a tomar en cuenta, por ejemplo, para la dirección Y, tengo del análisis 8 toneladas y de la fuerza cortante esperada en Y, tengo de 11,84. ¿Cuál es el mayor? Pues 11,84. Es por eso que en la dirección Y ahora toma en cuenta esta fuerza cortante. Noten que si ustedes quieren limitar esa fuerza cortante, llegan de cuenta que cuando hice estos cálculos me da una fuerza cortante de 9 aquí. Aquí ustedes la pueden declarar. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 9 y si repito el diseño, noten que del análisis yo tengo 8 toneladas, de la fuerza cortante esperada tengo, ya vean, 9, porque tomo en cuenta este dato de aquí. Perdón, que le voy a poner nada. Y entonces, si vuelvo a correr esto, ya no tiene por qué limitarse. Me va a dar tal cual el 11,84. Ahí está. Lo demás es exactamente lo mismo. Hace la revisión a fuerzas cortantes y aquí me da las separaciones que requiero. Bien, voy a cambiarle esto a análisis. Voy a cambiar a esto a un Q de 2. Y ahora le voy a decir de que sí necesito que haga un diseño por torsión. No es usual que en columnas se haga un diseño de torsión, pero esta hoja lo considera o lo trae activado estos datos por si ustedes quieren hacer un diseño de torsión. Vamos a darle revisar. Perdón. Cuando ustedes activan esta celda de revisar, entonces aquí sí es importante de que ustedes declaren este dato de aquí. Y me dice que este es el criterio para tomar en cuenta como límite máximo de diseño el momento torsionante que produce el agrietamiento. Si ustedes le dicen aquí que sí, dice que va a considerar el valor mínimo de lo que resulte del análisis y del TCR, donde TCR es el momento torsionante que produce el agrietamiento.
Y si ustedes le dicen que no, la hoja solamente va a considerar como momento torsor el que ustedes especificaron aquí. ¿Cuándo puedo utilizar la opción sí? Cuando tengo estructuras estáticamente indeterminadas, ¿no? Vamos a buscar esa parte de la norma. Y aquí me dice de que en estructuras estáticamente, ¿cómo es? Ajá, en estructuras estáticamente indeterminadas son los casos en que la torsión no afecta directamente el equilibrio. Me dice que TU puede reducirse a TCR y TCR se calcula de acuerdo con esta tabla que tengo aquí, esta de aquí. Aquí le voy a decir que sí, sí quiero que tome en cuenta esa limitación que me permite la norma. Y entonces le doy revisar. Y ahora también ya se activó esta parte. Pero a pesar de que le dije que sí revisara torsión y que sí limitara el valor de TU, noten que como los elementos mecánicos aquí son muy bajitos de torsión, pues la revisión me dice que no aplica. Si yo le coloco aquí un valor de, como ejemplo, de 2,7 y le doy revisar, aquí me va a decir de que ahora sí aplica. Aquí hace las revisiones de la ecuación 58312. Se la pueden encontrar aquí. Es esta. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Izquierdo, derecho, tanto para la dirección X como para la dirección Y. Y al final aquí revisa ambas direcciones para corroborar de que cumple este requisito de la norma. En caso de no cumplir, hay que cambiar la geometría de esa columna. Bien. La separación de estribos ya las toma en cuenta aquí. Ya no tienen que hacer nada más. Solamente hay que cumplir con estas separaciones máximas. Ya tome en cuenta el efecto de torsión. El único, eh, lo único que tenemos que hacer nosotros como diseñadores es fijarnos en este dato de acá. Vean que por torsión, acuérdense que este AST es el refuerzo longitudinal que se debe distribuir en todo el perímetro de la columna. Y aquí me pide que necesito 7,43 centímetros cuadrados. De todas maneras, aquí en el resumen también ya aparece que en la sección uno yo requiero 7,43 centímetros cuadrados únicamente para resistir torsión. ¿Qué tengo que hacer o cuál debería ser mi procedimiento a seguir? Primero hago una revisión, un primer diseño y me doy cuenta de cuánto requiero por torsión en cuanto a acero de refuerzo longitudinal. Después, en una segunda etapa, me tengo que regresar aquí a las secciones. Voy a copiarme esta figura, la voy a dar para acá. Y tengo que de nuevo evaluar estos datos de aquí. Porque todos estos datos de aquí que yo definí del refuerzo longitudinal, ahorita la hoja está tomando, o está considerando de que todo ese refuerzo este, contribuye a la resistencia a flexocompresión. Pero estrictamente cuando aplica la torsión y requiero refuerzo longitudinal por torsión, yo debería quitar en una segunda etapa ese refuerzo para que ya me dé las relaciones demanda-capacidad correctas a flexocompresión. Por ejemplo, a ver, del diseño que hicimos me dice que requiero 7,43 centímetros cuadrados para resistir torsión. Entonces yo aquí debo considerar cuántas varillas requiero quitar. Pues, por ejemplo, voy a considerar quitar esta, esta otra y esta otra. 4 varillas. Voy a quitar 4 varillas del número 5. Eso me da un área de, a ver, una varilla del número 5 tiene un área de 2 centímetros cuadrados. Prácticamente aquí estoy quitando 8 centímetros cuadrados. Voy a considerar de que estas varillas de aquí, estas 4, van a estar nada más para resistir torsión.
Por lo que aquí, vamos a ver, debería quitar esas varillas para revisar flexocompresión. Te dijimos que vamos a quitar esta de aquí, esta, esta y esta. Entonces en el primer lecho tengo 2 del 6, 0 del 5. Aquí tengo 0 del 5, 2 del 5, 2 del 6 y 0 del 5. En la dirección Y, aquí voy a tener 2 del 6 y una del 5. En el siguiente lecho te voy a tener 0 del 5. Y en el tercer lecho voy a tener 2 del 6 y una del 5. Vuelvo a repetir, aunque físicamente las varillas existen, yo las voy a quitar de aquí para revisar flexocompresión porque estas únicamente van a estar para resistir los efectos de torsión que me está pidiendo el diseño. Entonces, en esta segunda etapa, yo voy a repetir el diseño y voy a corroborar que con esas varillas que quedaron se resista adecuadamente los efectos de flexocompresión. Si no es así, entonces tengo que aumentar el área, el refuerzo. Y con eso se termina el contenido de esta hoja.